cómo fue esa noche de marzo del 2009 cuando te aprendieron. Bueno, eran aproximadamente las 16 horas del Pacífico. Me encontraba yo descansando en una casa en Tijuana, Baja California, y llegó lo que es escuché golpes violentos en la cortina de la cochera del domicilio, y después ráfagas de disparos, ¿no? Entonces yo tuve temor a mi vida y decidí salirme de esa habitación. Cuando llegué al fondo me percaté que había un inodoro, me senté sobre el inodoro y después yo, al percatarme de allá sentado de que en la ventana frente a la tina había una ventana destruida, entonces yo tomé el valor de abandonar el lugar. Cuando abandono el lugar, ya salto por la ventana, caigo a la parte de atrás del domicilio y yo sigo caminando, ¿no? Había un anexo en la parte de atrás de la casa, me subo al techo de ese anexo y llego a lo que es salto, caigo al patio trasero, que es una barranca. Seguían disparos de armas de fuego. Entonces cuando llego al fondo de la barranca, vi que habían helicópteros sobrevolando y vi a alguien señalando con armas desde el helicóptero. Entonces había un tubo de agua residual color cielo, yo me acosté en el suelo y me pegué, ¿no? Como cubriéndome con el tubo. Después escuché pasos a mi alrededor y alguien me puso las botas de su zapato encima y me pegó con algo metálico en el costado derecho. Me quitaron la camisa, me cubrieron el rostro y me seguían pegando y hasta que me sacaron el aire, ¿no? Y me hicieron subir la barranca hincado hasta la loma. Cuando llegué a la loma se me pelaron todas las rodillas, ¿verdad? Entonces de ahí me rodearon muchos policías vestidos de azules. De allí me trasladan a una patrulla que me llevó a la Policía Estatal Preventiva. ¿Verdad? Después me sacan, me van a dar una vuelta conmigo en la ciudad, me regresan y vuelven a traer a la Policía Estatal y después me sacan y me entregan a la Policía Federal. Cuando llego a la Policía Federal me sientan en una sala, en un asiento, de allí me pasan a un baño y me quitan el vendaje y ya estando ahí ese vendaje me lo quitan y me ponen una bolsa, ¿no? Me hacen sentar en el suelo y el suelo estaba lleno de sangre, ¿ya? Entonces en ese baño y me comienzan a interrogar y a pegar y posteriormente 15 horas después la policía me entregó al Ministerio Público, ya al día siguiente, al día 10. Me detienen el 9, 15 horas después, el 10 me entregan al Ministerio Público, me sacan huellas y firmas y a las 4 de la tarde del día 10 me trasladan al cuartel Morelos, o segunda zona militar del Ejército Mexicano. Entonces ahí ya ese día las cosas se complicaron, ¿no? Porque comenzó un interrogatorio bajo tortura física y psicológica. Entonces nos pusieron bolsas, nos esposaron de manos y pies, nos acostaron en una colchoneta, se subía una persona sobre la rodilla, otros en el estómago, el que estaba sobre el estómago saltaba para sacarte el aire, por mientras otros te cubrían la cabeza con una bolsa para asfixiarte. Después, si te desmayabas, te levantaban con cachetadas, ya te ponían una toalla en el rostro y con una manguera te echaban chorros de agua sobre la toalla. Entonces, si tú querías respirar, solo tragabas pura agua, ¿no? Entonces, y si te desmayabas, te pegaban a la cara con las manos abiertas para revivirte. También usaban una chicharra, ¿ya?
y con eso le daban toques eléctricos a los órganos genitales. Entonces, aparte de eso, a mí me trasladaron a un salón después. En ese salón habían muchos personas detenidas y policías, y me usaron como el payaso, ¿no? Para divertir a todos los que estaban en el salón. Me manosearon, me tocaron el pecho, los genitales, la nalga, la espalda. Me trataron de pinche negro colombiano, como me hicieron vestir con pasamontaña. Decían de que yo era Pablo Escobar, que era asesino. Y todo el mundo se reía carcajada, incluso los detenidos. Me trataron de memín pingüín, de puerco apestoso. Me obligaron a bailar, a cantar. Me obligaron a hacer pasos que no sabía qué hacerla, y ellos se divertían. Cuando me toca declarar, la persona que fue testigo de mi tortura, ahora iba a ser mi defensora pública federal. Entonces, bajo 2 militares a mi alrededor, el Ministerio Público, manipulando las declaraciones, me incriminó. Mi abogada no me dio ni la entrevista. Le pregunté si ella había impuesto en auto, dijo que sí, que antes que yo llegara ella había impuesto en auto, y en el expediente solo aparece de que ella me presentó un escrito para que le dieran acceso a las indagatorias hasta el mes eso fue como aproximadamente el 19, ¿no? 10 días después de que me detuvieron. O sea, de que me mintió. O sea, que en el momento que declaré, no me dio ni asistencia, ni ella conocía de qué era lo que me estaban acusando, porque no tenía acceso a la indagatoria. La detención es sin orden de cateo, sin orden de aprehensión y sin que se constituya flagrancia. Para empezar, lo detienen y de inmediato lo someten a tratos crueles. Bueno, eso es una vulneración a la integridad física. Lo hincan y lo hacen ir, como él comentaba, seguramente por una loma durante 500 metros, hincado hasta hacerle sangrar las rodillas. Luego hay una retención indebida, debe ser puesto a disposición inmediata de la autoridad, según el artículo 16 de la Constitución. No se hace así. 15 horas lo llevan a diferentes lugares de detención, policía estatal, un hotel, PGR. Entonces lo ponen a disposición hasta 15 horas después de su detención. En el expediente se certifica que solamente son 9 minutos de traslado entre el lugar de la detención y la PGR. No debieron tardar más de ese tiempo en ponerlo a disposición. Entonces ahí está una retención indebida. Lo ponen a disposición del MP y él lo lleva a una base militar. Eso también es ilegal, inconstitucional, vulnera el debido proceso, y el solo hecho de haberlo puesto en una base militar también vulnera integridad física por el temor que te genera que te lleven a una base militar. O sea, no hay ninguna justificación para hacerlo. No le dan derecho a asistencia consular. Él solicita tener una entrevista con personal de su país, se lo niegan. Ni siquiera oficialmente le avisan que tiene ese derecho, ni siquiera como por una formalidad no lo hacen. Vulneran su derecho a la defensa adecuada. Su defensora pública se presenta como integrante del Ministerio Público. No hay una entrevista previa, presencia la tortura, valida que está en una base militar. Entonces, digamos, defensa adecuada tampoco hay. Luego es sometido a arraigo. Bueno, ya numerosos órganos internacionales, ya sea de Naciones Unidas, OEA, organizaciones se han pronunciado en contra del uso del arraigo en México por todo lo que genera. Ángel estuvo 77 días arraigado, incluida también la base militar. Eso vulnera también derecho a la integridad personal, debido proceso, porque es una prisión preventiva sin acusación. Luego, otra violación es la prisión preventiva durante más de 5 años sin una condena. Eso en sí mismo ya es una sentencia, vulnera libertad personal.
Me regreso un poco, también exhibido ante los medios de comunicación cuando estaba en la PGR, bueno, según la presunción de inocencia y honra y dignidad, lo ponen con 10 personas más que fueron detenidas y lo exhiben como integrante de un grupo de delincuencia organizada. Es torturado también, eso es una de las cosas más graves, en la base militar por policías federales, por militares, y es discriminado. Lo que decimos ahí es que él sufre un tipo de tortura muy específica. A él lo exhiben ante 60 personas. Bueno, literalmente lo denuncia como: me trataron como un payaso, jugaron conmigo, me hicieron hacer posturas militares, todo eso lo denuncia Ángel. Se le llama escenario de discriminación, lo que crearon en contra de él. Yo diría, como este es un resumen, también se le configura un delito con base en su color de piel. Cuando se va al amparo contra el auto de formal prisión, un juez califica que Ángel es el negro y que el negro comete delitos en otro expediente penal. Entonces ese negro es Ángel. ¿Por qué? Porque su color de piel es negro. Por esa razón también presentamos una queja ante CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, argumentando, pues sí, en el expediente penal Ángel fue discriminado, y luego las otras violaciones que vienen en el CEFERESO, las condiciones penitenciarias, la falta de agua y comida suficiente y adecuada, la discriminación por ser migrante, no tiene derecho a llamadas a Honduras, no puede llamar a sus familiares cuando muere su mamá, su hijo, su tía, su hermano, no puede llamar para dar las condolencias y estar cerca de su familia. Entonces hay una discriminación en la ley. Digamos, no hay ajustes razonables en su calidad de migrante para que pueda garantizar estos derechos, por ejemplo, estar en contacto con su familia. ¿Cuáles fueron, digamos, o sea, las personas o los nombres que puedan trascender aquí, que fueron los responsables de la detención y digamos, de la negligencia en el proceso de Ángel? Sí, primero la Policía Estatal y la Policía Federal que participan en la detención. Los elementos aprensores que firman, ahí están identificados en la averiguación previa. Después el Ministerio Público, la Defensora Pública, que están ahí también identificados. Luego la base militar, allá había un encargado de la base, del batallón, ahí había personas que estaban con él. Todo eso no lo hemos podido identificar, pero justamente se está solicitando en la averiguación previa que se den informe quienes estaban involucrados ahí. El juez que dictó el auto de formal prisión en contra de él consideró que había elementos para sujetarlo a proceso por más de 5 años, en los que resolvieron los recursos discriminándolo. También el MP que le negó la asistencia consular. Como ahí hay personas muy claramente identificadas que tienen responsabilidad penal, pero que también tienen responsabilidad en tanto la reparación del daño. Su actuación también le genera responsabilidad al Estado y es quien responde directamente, más allá de que se van a determinar responsabilidades individuales. Por su actuación y por el daño que produjeron, ya nace el derecho de Ángel a que se le repare el daño. Estos 5 años han sido difíciles porque el sistema está diseñado exclusivamente para que se incrimine y sentencien a los internos. Y, por ejemplo, podemos hablar un poquito sobre lo que es los manuales de reglamento de los CEFERESOs. Sí. Esos manuales permiten a que las personas no puedan reunir las pruebas necesarias para que en el momento en que ellos presentan sus conclusiones puedan reunir las pruebas para ofertarlas al juzgado. ¿Y por qué el sistema opera así? En primer lugar, en los manuales te limitan a través de una gran cantidad de requisitos y muchos parientes no pueden ir a ver a los presos, al igual que los extranjeros, ¿no? Entonces, como a través de esos requisitos, entonces generan consecuencias en tu adecuada defensa en el juzgado, porque
por un lado dicen que tienes una defensa adecuada porque traes un abogado, pero te obstaculizan a través de los manuales de Ceferezo a reunir las pruebas que son las que se necesitan para que el juez vea de que tú eres inocente. Si no presentas pruebas no puedes demostrar tu inocencia, pero a través de los manuales el sistema te laquea, ¿no? Te bloquea y te limita ese modo. Por eso es que los internos llegan a conclusiones o al cierre de instrucciones sin pruebas, entonces el juez lo sentencia, ¿verdad? Entonces, y lo otro problema que estamos viviendo en los centros penitenciarios es que al momento de llegar al cierre de instrucción para las conclusiones, te quiten el abogado que te acompañó durante todo el proceso y te dan un abogado nuevo que desconoce el expediente. Esos abogados lo único que hacen es leer el parte informativo y el auto de formal prisión y sobre eso presentan conclusiones. Conclusiones que al fin y al cabo se olvidan de todo el contexto que existe en el expediente, porque hay casos que hay de 100, 120 tomos, de 1000 hojas cada uno. No creo que el abogado sea tan veloz de leerlo en 40, 45 días, cuando lleva casi 400 casos un defensor público. Claro. Te lleva casi 400 casos, y a la hora, ¿quieres que lea 100 expedientes de 1000 hojas en 45 días para que presente las conclusiones de la persona? Prácticamente la Defensoría está asegurando la sentencia del preso. En vez de defenderlo, está contribuyendo para que lo sentencie. Entonces, esa situación lo están viviendo los presos y no solo los extranjeros, hasta los mexicanos son víctimas de esta estrategia del sistema para incriminar. El Ministerio Público te incrimina con tu declaración ministerial, o sea, fabrica pruebas y culpables a través de declaraciones y torturas. Muchos tienen miedo y por eso es que no denuncian estas cosas. En tu opinión, ¿cuál sería tu opinión acerca de la política migratoria que se vive aquí en México, que está muy ligada con la política migratoria de Estados Unidos? La política migratoria está dando alas lo que es migratoria y seguridad, porque son dos puntos que van de mano a que sigan más violaciones de derechos humanos. ¿Y por qué? Van a seguir porque esta política no sanciona las prácticas de impunidad de las autoridades encargadas de llevar el orden. Entonces, mientras no se sancionen a estas personas que torturan, van a seguir teniendo problemas los migrantes, van a seguir migrantes incriminados, van a seguir migrantes pagando condenas en las cárceles. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para eso. Y se lo planteaba de esos dos modos, ¿no? Sí. La estrategia de la Defensoría para legitimar, asegurar, digamos, una sentencia donde te cambian un abogado que ya conoce el caso, te pone uno que no conoce, para que pueda esa persona preparar esas conclusiones, ¿vea? Y por otro lado, el Ministerio Público a través de torturas fabrica pruebas y testigos. No, pruebas y culpables, incriminándolos con sus propias declaraciones. Era todo lo que tenían en contra mía, mi propia declaración. No había ningún vínculo con las armas, con las drogas, entonces, ni con el cartel que ellos mismos dicen de que yo pertenecía a un cartel. Entonces, no hubo prueba alguna que comprobaba el dicho, ¿verdad? Entonces, y lo otro es que el Ministerio Público no hace muy bien su investigación. No, la cadena de custodia no se respeta, ¿verdad? Al no respetar la cadena de custodia, deja en estado de indefensión a la persona, ¿no? Los partes informativos salen incompletos. Por ejemplo, en el caso mío, dicen que fulano trae un arma, pero esa persona en el parte informativo no registran cuál es el número o serie del arma que le quitan a la persona. Entonces, cuando te carías con él, no les puedes decir de que ese no es el arma que él decía, sino de que no, sí te quité un arma. Entonces, y el juez cuenta más el dicho del policía que las periciales que presentemos para decir lo contrario. ¿Es el proceso que ahora están siguiendo con ella? Sí, él nos ha solicitado desde que estaba en prisión preventiva
que se investigue, o sea, que se haga una denuncia, ¿no?, por la tortura, quien participó en esta detención, que se investigue a las personas responsables y que además haya una reparación del daño. Eso es lo que continúa. Ya hay una averiguación previa por tortura abierta en la PGR. Esa fue abierta cuando el relator de tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, le preguntó a México qué pasa con Ángel. Entonces México abrió la averiguación previa por tortura al Estado para poder contestar algo. Entonces ya está aquí en el DF radicada esta averiguación previa por tortura. Lo otro es la reparación del daño. Hay que ver cuál es el mecanismo idóneo para hacerlo. Está la responsabilidad patrimonial del Estado, ese es uno. Está la ley de víctimas, aunque no es operativa, no tiene ni reglamento ni presupuesto, como ya hemos visto. Y está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice que una persona sancionada por error judicial o injustamente encarcelada tiene derecho a una indemnización. Habría que ver cómo manejarlo, porque en realidad Ángel nunca tuvo una condena. O sea, él pasó casi 6 años en prisión preventiva sin una condena. Como recordando un poco, su liberación se da porque la PGR se desiste de la acusación contra él, y por eso es liberado. Entonces habrá que analizar cuál es el mecanismo de reparación adecuado. CONAPRED también tiene uno. Entonces está la queja en trámite, si esa termina en una recomendación, también tiene reparaciones. Entonces ahí están como, digamos, 4 posibilidades a las que se pueden acudir. Y este proceso, digamos, en términos reales, ¿como cuánto tiempo lleva o cuál es la duración? El de responsabilidad patrimonial del Estado, la experiencia del Centro PRO, 5 años llevamos en un litigio, por ejemplo, y todavía no se ha ejecutado la sentencia hasta hoy. Entonces yo diría eso como mínimo. O sea, desafortunadamente son procesos muy largos y engorrosos, pero no se requiere la presencia todo el tiempo de Ángel a lo largo del proceso, tal vez en algunos momentos concretos. Entonces no habría un proceso de revictimización en contra de Ángel, lo cual también hay que cuidar. También hay un tema de reparación en el que el PRO, como parte de la defensa integral, está participando, que es que él reciba apoyo psicológico y médico por todas las secuelas que tiene debido a estas violaciones a derechos humanos. Entonces también va a empezar este proceso con él a partir de mañana. La política, creo que el mensaje sería esto, ¿no? Uno, que el Estado dicte medidas de no repetición, para que este caso mío sirva de plataforma para que no hayan más personas torturadas y que sean víctimas de esta situación. 2, que las prácticas que utiliza el Ministerio Público y que utiliza la Defensoría para que contribuye al trabajo que el Ministerio Público hace. O sea que entre el trabajo que hace el Ministerio Público y hace la Defensoría, garantizan prácticamente la sentencia de la persona. Es muy específico. El protocolo de Estambul, este dictamen médico especializado para detectar la tortura, lo arrojó estrés postraumático, pesadillas, que eso es como regresiones, ¿no? Vivir una y otra vez lo que le pasó en la detención es como lo más común, y pasa a lo físico también. Él tiene problemas con los dientes, de rechinar los dientes cuando está teniendo pesadillas, problemas en los huesos. Todo esto ha sido generado a partir de la tortura. Hasta hoy le tiene miedo a militares, a policías, ¿no? Son secuelas que se quedaron y están alojadas todavía en él. Los cambios emocionales también, no tiene mucho control, ¿no? Va de una emoción a otra. También en este análisis que se hace del protocolo es muy recurrente que eso suceda. Incluso a partir de esas secuelas fue que se confirmó la tortura en el expediente, a partir de esos hallazgos que encontraron tanto la psicóloga como la doctora que lo revisó. Cuando una persona se ve rodeada de pobreza,
enfermedades y la persona no tiene recursos para poder atender esas necesidades y te ves indefenso, ¿ya?, de resolver los problemas de la casa, estás obligado a salir al exterior a buscar esos recursos y sabes que ahí los vas a encontrar. Y si esa es la causa que a mí me obligó a salir de mi país, y si los otros migrantes tienen la misma causa, difícilmente los compatriotas van a dejar de emigrar. Por lo tanto, hay que atender las causas que provocan esos problemas de migración. ¿Por qué? Porque si no hay trabajo, no hay alimento, la gente va a buscar dónde encontrar esos alimentos para poder llevarlos a la casa. Entonces, los estados deben de cumplir su responsabilidad de atender esos problemas sociales en la comunidad. Por ejemplo, y los países, como en el caso de México, también deben de colaborar con los otros países, ¿vea?, en usar mejores prácticas para que aquellas personas que sean detenidas, ¿vea?, por ejemplo, pueden haber alternativas como programas, ¿vea?, de pequeños proyectos sustentables, porque deportan a las personas y esa persona no sabe qué vaya a hacer a su país. Se puede utilizar esas casas de migrantes como una forma de capacitar, de sensibilizar y enseñarles alternativas a las personas que pueden ejecutar en sus proyectos, en sus comunidades, en sus países cuando regresan. Pero aquí los agarran, los deportan y a la mano de Dios. Llega allá frustrado. ¿Por qué? Porque el poquito dinero que tenía cuando partió ya lo gastó y ahora regresa peor de que como estaba. Así que la situación, en vez de mejorar, empeora. Entonces esas son las cosas que yo pudiera decir con respecto a la situación de la migración. Es que si el migrante está aquí, antes de deportarlo, aprovechar su estadía para darle como esa pequeña capacitación, ¿no?, de alternativas, que de repente qué potenciales recursos disponen esas personas en sus comunidades y que pueden utilizarlas para poder salir, superar su situación, ya que no puede llegar a Estados Unidos. Y lo otro es las prácticas de las autoridades, ¿no? Que desaparezca la impunidad, que las personas cumplan con las leyes, porque el país tiene lindas leyes, el problema son las prácticas que no coinciden con las leyes. Entonces, los policías saben de que si torturan, matan, desaparecen, no le van a hacer nada, y eso es legitimar la impunidad. Hay que sancionar a estas personas para que eso ya no se siga sucediendo. ¿Hay un plan para reincorporar a Ángel a una vida en su país o acá en México? ¿Qué es lo que sigue con Ángel? Sí, el plan es que tenga acompañamiento psicosocial cuando se reincorpore con su familia. Hay muchas fracturas que se generan a partir de la distancia, entonces precisamente va a venir una psicóloga y defensora de derechos humanos hondureña que conoce el contexto de allá, conoce a Ángel previamente, entonces va a estar acompañando a la familia, acompañando a Ángel para que sea como lo menos doloroso posible. Ahora, el proceso que siga va a ser una parte de decisión de él, en tanto él permita la asesoría del Centro PRO, pero sí, él ya tiene planes, él quiere regresar a Honduras, como lo dijo, eso es lo que está en su mente y pues eso es lo que se respeta a partir de esas decisiones, pero siempre conociendo cuál es la Honduras de hoy, ¿no? Él sale justo cuando es el golpe de estado en Honduras, entonces es importante que las personas de allá le cuenten qué ha cambiado en su país y a partir de eso él tome decisiones de qué va a hacer. Él ha dicho y está muy convencido de que quiere seguir siendo defensor de derechos humanos, de la tierra, el territorio y la cultura del pueblo garífuna en su país. Entonces eso, digamos, no se discute, sino que él va a decidir la manera en que lo va a hacer. ¿Estados Unidos realmente significa un sueño, el sueño, o digamos una forma de cambio, o significa una salida para los contextos en los que estamos viviendo, de pobreza y de marginación? Nuestras monedas están devaluadas, no valen. Y $100 en Honduras significa casi un sueldo
de una semana. Por lo tanto, viajar a Estados Unidos, conseguir $500 a la semana, es asegurar lo que necesitamos para suplir nuestras necesidades en un mes en nuestras casas. Eso quiere decir que desde ese punto de vista, sin ver otros factores, es un incentivo a la población de que busque los dólares, porque aparte de que el sueldito que usted tiene no le ajusta, los gastos, el sueldo no sube en Centroamérica, pero la medicina cada día es cara, la educación se está privatizando, entonces ya no tenemos oportunidades de llegar a la universidad porque ahora casi ya es privada, y con los sueldos que tenemos, y si en caso, por ejemplo, no hablando de El Salvador, Salvador dolarizó, pero a usted le pagan de acuerdo al salario mínimo del país y con pesos salvadoreños, no con el salario mínimo de Estados Unidos. Entonces se da cuenta que la dolarización, por ejemplo, si en caso de que nuestro país se decidiera, no es una solución tampoco a la situación de pobreza. Más que todo, tiene que ver nada más con la banca. Lo importante del caso es que es paradigmático. Es un botón de muestra de muchos casos como el de Ángel. El Centro PRO hizo un informe, Migrantes en Prisión, donde analiza que había en los últimos 6 meses de 2013, 1.219 personas centroamericanas privadas de la libertad. Entonces la pregunta que surge a partir del caso de Ángel es: ¿cuántas personas de esas tuvieron asistencia consular? ¿Cuántas están privadas de la libertad sin haber cometido un ilícito? ¿Cuántas pueden hablar con su familia? Todas las violaciones que se dieron en el caso de Ángel, ¿cuántas veces están repitiendo? Uno que pudiera decir es que yo he perdonado a la gente que me torturaron, ¿no? Los perdono porque es una liberación que yo tengo, porque sé de que también que el perdón es una decisión que toma la persona, aunque los recuerdos vendrán a la memoria, ¿no? Yo no tengo nada en contra del pueblo mexicano ni de las personas que me torturaron, simplemente yo aprenderé a vivir con ellos, pero algún día mi hijo va a crecer y de repente se presenten las circunstancias que me obligaron a mí a abandonar mi país, y no me gustaría que le pase lo que me pasó a mí, a mi hijo, o a un sobrino, o a algún compatriota, o cualquier otro migrante que llegue a México. Ayer fue tu cumpleaños. Sí, cumplí 38 años ¿Cómo ayer. lo festejaste? Celebré varias cosas al mismo tiempo. La alegría del centro que tenía nuevo director, alegría que ahora soy libre, ¿ya? Y que estoy volviendo a nacer. Es una nueva vida para mí, es una nueva historia que está iniciando, que inició el 15 de este mes, ¿verdad? Y esa liberación es como un regalo de cumpleaños, ¿verdad? Entonces se han reunido varios factores.